Buenas noches, mi nombre es Kelly Dayana Mendoza. Vamos a dar inicio al conversatorio eh, y el tema principal va a basarse en la película El Método. Buenas noches, mi nombre es Geraldine Oviedo. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Moscote. Buenas noches, mi nombre es Cristian Felipe Gordillo. Bueno, para iniciar, eh, vamos a centrarnos ideas, en las ideas principales que tuvo la película El Método y los tipos de comunicación que pudimos observar allí. También vamos a ver los personajes y vamos a identificar las diferentes pruebas que se realizaron para la selección del personal. Bueno, pues para Eh, mí, la primera opinión sobre la película es que, digamos, en cuanto a la situación laboral, siempre es mejor como, o sea, en muchos ejemplos de los personajes vimos, digamos, que por lo que ellos no sabían que había una persona infiltrada dentro de la empresa, ellos actuaron de una forma inadecuada. Entonces, yo opino, o sea, que la película trata de darnos como a entender que sea lo que sea, nosotros tenemos que estar como, o sea, como que siempre tener el profesionalismo para asumir cualquier cosa como consecuencia o cosa que nos pueda asumir en cuanto a entrevista o ya en el trabajo en sí. O sea, no porque no estemos diga- con las personas ahí vigilándonos, tenemos que hacer, digamos, lo inapropiado. digamos, a mí me pareció muy interesante que al comienzo de la película nos empiezan como mostrando la vida cotidiana de cada una de las personas, ¿sí? Entonces, eso nos demuestra como la personalidad de cada uno de ellos y nos da a entender que cada persona es diferente y nos comportamos de cierta manera al estar todos juntos, ¿sí? Entonces, eso no, a mi parecer, no fue muy bueno porque en esa prueba nos dimos cuenta de la personalidad de cada uno y cómo la personalidad de cada uno afectó en la situación, pues, del empleo. Bueno, según lo que yo evidencié en la película, me di cuenta que se manejaron diferentes tipos de comunicación, como lo que es la comunicación pasiva, que son personas que simplemente reciben la información, pero pues no actúan ni nada. Hay otras personas que al momento de comunicarse son agresivos, ya que pues siempre están refutando sobre las metodologías que se están manejando. Y hay las personas que pues son de comunicación asertiva, que son pues las que dan su punto de vista, pero sin, digamos, agredir o poner por encima su opinión de la de los demás. Bueno, la película era muy buena, la verdad, eh, y pues pudimos evidenciar muchas cosas, muchos tipos de comunicación en varias ocasiones, tanto agresiva, pasiva, la verbal, la no verbal, ¿sí? Y pues una parte que a mí me llamó mucho la atención fue que para evaluar al grupo de los preseleccionados ingresó Ricardo, uno que se supone que era parte de los participantes, pero no, era el psicólogo, entre comillas, topo. Entonces, él fue parte de ese proceso y pues estuvo ahí. Entonces, él hizo parte de ese proceso de selección y y para que ese proceso de selección fuera más eficiente, ¿verdad? Y así el poder darse cuenta de todo lo que ocurría dentro del proceso, ¿verdad? Y pues cuando nos dimos cuenta de que él era el topo, pues fue como algo, wow, qué impresionante, ¿o sí? Y pues como había actuado Fernando, entonces no fue la forma adecuada de haberlo delatado de esa manera frente a Monse, la secretaria. Bueno, hubieron muchas partes interesantes y muchas partes en las que pudimos evidenciar la comunicación no asertiva, que digamos la pudimos evidenciar cuando ellos estaban en la sala
y los mensajes o las indicaciones de las pruebas les llegaban a los por correos o por mensajes a los dispositivos, ¿sí? O de la misma forma, la comunicación asertiva, que era cuando ellos tenían que dar sus diferentes opiniones para elegir quién seguía o quién no. Cabe aclarar que esta Digamos, película si se nos realizó damos en cuenta, Madrid, España, en el año 2005. O sea, estos métodos si nos podemos dar cuenta y nos... Bueno, cabe aclarar que pues digamos, desde tiempo atrás, digamos, ya es concurrente, digamos, como contar con métodos diferentes para la contratación de personal en las diferentes empresas. También por lo que se puede evidenciar en la película, es que uno, digamos, tiene que ser muy atento a las indicaciones que se brindan en una entrevista. A veces comunicarse no solamente es uno compartir un mensaje, sino estar atento a los mensajes que pues le están brindando, no dejarse llevar por las emociones. También las emociones son muy importantes al momento de presentar una entrevista. Y digamos que siempre en una entrevista uno como persona tiene que, digamos, venderse, vender como la personalidad de uno, las buenas costumbres que uno tiene, las habilidades, y no dejarse, digamos, llevar por las habilidades que tienen otras personas para entonces comenzar a cometer errores, por decirlo así. Bueno, también podemos notar, como decía Ingrid, sí, a veces nos dejamos llevar por las emociones o por los sentimientos, ¿verdad? Y pues aquí entra a jugar cuando quedó selección, en el proceso de selección ya solo quedaban Nieves y Carlos. Nieves se dejó llevar por las emociones y por los sentimientos, ¿verdad? Carlos entró por esa forma y así fue como él finalmente ganó el proceso de selección, ¿cierto? Entonces, eh, es también importante saber que aunque a veces la manera en la manera en la que actuamos o en la que hablamos es la que habla por nosotros, ¿verdad? Y de nosotros depende cómo nos expresamos hacia los demás, ¿sí? Entonces, pues en cuanto en muchas ocasiones, pues la mayoría no actuó de la mejor forma, no respondió de forma asertiva, ¿sí? Y pues eh, el que más tuvo una comunicación asertiva en todo el proceso de selección fue Carlos, ¿sí? Frente a todas las situaciones. Entonces, pues como ejemplo, podemos notar y podemos ver el ejemplo de Carlos, fue muy eficiente y eficaz. De acuerdo con lo que está diciendo mi compañera, pues también opino que en cuanto, digamos, siempre en lo laboral, uno tiene que ser muy centrado y muy profesional, porque, digamos, de todos pudimos observar que Carlos fue la persona como más centrada y más neutra, o sea, él iba por su trabajo. En cambio, los otros compañeros hicieron cosas fuera del trabajo, ya sean discusiones o se tomaban las cosas en serio, como hubo un caso que les hicieron una pregunta que entonces que si ellos se tuvieran que encerrar en la cabaña por cierto tiempo y cada uno supiera hacer alguna cosa, ¿qué haría para él poderse quedar? En cuanto salió la muchacha, yo creo que ya se lo tomó muy personal, porque por su edad, porque, o sea, ella se sintió atacada en vez de verlo profesionalmente y asimismo responder profesionalmente, digamos, la pregunta que le estaban haciendo. Cabe resaltar también la competitividad que tenía cada uno de ellos, ¿sí? O sea, iban como por un puesto específico y ninguno se iba a dejar opacar por el otro, ¿sí?
Entonces pudimos evidenciar como un personaje delató al otro, como un otro personaje como que atacó a la chica en el tema de la cabaña y eso. Entonces, cabe resaltar que es muy importante como la competitividad, pero también controlarse en el momento de hacerlo, ¿sí? Porque a veces solemos atacar y no nos damos cuenta que en verdad nos están observando. Bueno, compañeras, pues para mí uno de los métodos que utilizaron, o sea, como en la entrevista, fueron dinámicas de grupo, porque aparte de todo, de que es, o sea, todo tenía como, o sea, la intención era que solo una persona iba a quedar, también tenían que saber cómo convivían ellos en grupo. Entonces, con las dinámicas en grupo, como son las preguntas, decidiendo entre ellos quién puede ser y quién puede no, me parece que una de las dinámicas fueron dinámicas de grupo, o sea, una de las pruebas. Dayana, creo que Bueno, no veo el- ¿no? ya para concluir, em, le damos gracias a todos por hacer parte de este conversatorio y pues finalmente, para finalizar, tener en cuenta todos estos ejemplos que nos dejó la película. Sí, gracias. 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 Muchas gracias.